Y a esta hora estamos listos para viajar hasta Santiago de Chile. Desde el lugar, nuestra compañera Lucía López con los temas más destacados. ¿Cómo estás, Lucía? Feliz día. ¿Cómo estás, Chince? A ti y a toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Uno de los temas que va además ser noticia durante toda esta semana, pero que partió un poquito antes y lamentablemente con una polémica, se refiere a la presentación mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, en el Palacio de la Moneda, de la propuesta que emana de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur por el histórico conflicto chileno-mapuche, que en esa zona ha significado una serie y ha tenido una serie de consecuencias desde hace ya muchas décadas, ¿no es cierto? Estamos hablando de una violencia radicalizada, víctimas de distintos sectores, por supuesto, y también una deuda, ojo ahí, del Estado que se arrastra de siglos, podrían ser algunos, pero concretamente desde el regreso a la democracia, cuando se compromete, de hecho en esa época Patricio Aylwin, el primer presidente chileno del regreso de la democracia, cuando era candidato a consagrar constitucionalmente a los pueblos originarios de nuestro país, o al pueblo mapuche en particular, y desde ahí se arrastra una deuda que ha servido para justificar muchas veces una violencia que en general el país no está de acuerdo en aceptar, independiente de que eso signifique para muchos efectivamente la necesidad de avanzar en conversaciones en los que se pueda sentar a las distintas visiones involucradas en este conflicto que, como yo señalo, se arrastra hace mucho tiempo. Y ojo también, porque esta es una conversación que le puede servir a Argentina, ¿no es cierto?, que vive situaciones similares. El año 2023, y luego que fracasara un intento, lamentablemente cuando muere precisamente un comunero mapuche joven, Camilo Catrillanca, a manos de la policía del Estado de Chile, se estaba desarrollando esto en el gobierno de Sebastián Piñera, una conversación que encabezaba Alejandro Moreno, ese entonces ministro de Obras Públicas del presidente de la República. Fracasa lamentablemente esa conversación luego de la muerte de este comunero mapuche, y el año 2023 el gobierno del presidente Gabriel Boric, un sector completamente opuesto al del presidente Sebastián Piñera, quiere retomar esa conversación y propone crear esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, que tiene que funcionar bajo el acuerdo comprometido de todas las visiones políticas del país de aquel entonces. Eso significó que todos los partidos que tenían representación parlamentaria, incluidos los de la derecha, más nueva o más radical, también como se le conoce en algunos casos la ultraderecha, por ejemplo, pudieran firmar incluso esta participación para que todas las visiones, también desde el otro extremo, ¿no es cierto?, la izquierda, estuvieran presentes, pero además con la participación tanto de representantes de los pueblos originarios en esta conversación, de los pueblos mapuche en particular, para hablar de la violencia en esa zona y del conflicto que se arrastra en esa zona, que no está presente con otros pueblos originarios en otras partes del país, y también representantes de los sectores forestales, agrónomos, agricultores de la zona y víctimas además de distinto lado, como decimos nosotros, que han sido víctimas de esta, por una parte en algún momento inacción quizá del Estado o falta de querer entender por parte de los dos sectores cómo avanzar. Una propuesta que llega tras 2 años entonces, porque estamos hablando que se crea en junio del 2023, que se presenta mañana, pero que lamentablemente parte ya con una polémica porque conocemos de la renuncia de la senadora representante del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, precisamente a su partido, tras haberle solicitado que rechazara la propuesta en la que había trabajado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Si efectivamente lo que se ha comentado en la prensa es real y eso justificaría la decisión del Partido Republicano de rechazar la propuesta o no, lo vamos a conversar con ella misma porque está aquí al lado de nosotros. Senadora, muchas gracias por darnos esta palabra. Me imagino yo en una semana que parte difícil y que quizás usted esperaba que partiera de otra manera. Sin duda siempre tuve la esperanza de una mayor apertura de mi partido. Yo tenía una exigencia. El día miércoles 30 terminábamos el proceso y teníamos que votar en la tarde de ese día hasta última hora, y se me había pedido que una senadora republicana no podía aprobar esta propuesta y habiéndola yo conversado en múltiples ocasiones con todas las, digamos, las instancias del partido. Yo me dediqué a reflexionar esas últimas 2 semanas qué hacer, y en la medida que íbamos confluyendo en una redacción que me parecía razonable,
Fueron 2 años de trabajo, como tú bien dices, jueves y viernes, de muchas semanas. Esto fue gratuito, fue un trabajo voluntario y alrededor de 500 horas presenciales. Ayudó mucho el Zoom y los temas digitales. Entrevistamos a más de 5.000 personas, entre agricultores, víctimas de violencia, comunidades indígenas. Y finalmente tengo que renunciar el miércoles 30 a las 4 de la tarde, con una carta que explica claramente que hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar decisiones por principio, por compromiso al trabajo realizado, pero también por compromiso a la región de donde pertenezco y a la cual represento. El 20% de la población de nuestra región es mapuche. Tenemos en la macrozona sur, porque esto abarca no solo la Araucanía, para quienes están escuchando, son 4 regiones del país, 4 regiones además muy lindas, muy bonitas. Ahí comienza la Patagonia y por eso es que Argentina es nuestro vecino prácticamente completo en esas 4 regiones y hoy día nosotros tenemos 4.500 comunidades indígenas que están a la espera de una solución, como bien tú decías en la introducción. Este compromiso a partir de una ley indígena que se decreta hace 30 años y que ha ido pagando lentamente lo que dice la norma. Ahora, la norma tiene un problema que no conoce todo Chile y que es importante aclarar. La norma dice que todos tendrán derecho, todas las familias y todos los descendientes futuros. No tiene límite. Al no tener límite, esto es insostenible a largo plazo, no hay tierras disponibles. Y por otro lado, el Estado tiene una lentitud bastante considerable que indica, según los estudios, porque esto fue muy técnico, que demoraríamos 100 años en entregar lo que ya se debe, sin pensar en todo lo que se iría acumulando en estos 100 años. La ley tenía un buen propósito, pero como todas las leyes hay que cambiarlas, y esta ley claramente hay que hacerlo. Y primero porque no hay tierra, no somos un país tan intenso en tierras agrícolas ni forestales, y por lo tanto hay que pensar en otro tipo de compensaciones. Y nosotros lo que nos pidió el presidente, primero es saber a cabalidad cuánto es lo que hemos entregado, son alrededor de 300.000 hectáreas. Además de eso, cuánto es lo que falta según todos los certificados ya de compromiso del Estado con comunidades y cuánto falta por entregar según lo que hay en proceso. Eso está todo calculado, demoramos 1 año, trabajo de impuestos internos, bienes nacionales, CONADI, y también cuánto cuesta eso. Entonces, cuando uno escucha a los parlamentarios, colegas nuestros, decir que es mucha plata, sí, es mucha plata, pero esto es algo que no sabíamos. Vivíamos en la ignorancia de entender que Chile tiene el Estado de Chile tiene un compromiso con ciudadanos chilenos que según la ley indígena se les reconoce un desmedro de tierras por títulos de merced y hay que cumplirlo. ¿Podría algún presidente decir, sabes qué? Yo elimino la ley, la termino y no comprometo nada? El tema es que los compromisos ya están por escrito y que probablemente iríamos a una demanda internacional que podría costarle al Estado 3 o 4 veces de la cifra que estamos hablando. Nadie dice que la propuesta nuestra es perpetua. Este es un informe al día de hoy, la fotografía de la realidad con la que hoy día el Estado de Chile está tratando de cumplir en la zona sur. Es bien importante lo que usted señala porque estamos hablando de títulos de merced, ¿no es cierto? En aquel entonces el Estado chileno se comprometió con las comunidades indígenas a entregarle unos terrenos que luego les fueron quitados nuevamente. Pero aquí lo clave, y me quiero poner desde el otro lado también, senadora, es que pareciera solo reconocerse aquí la deuda con las comunidades mapuches, cuando por otro lado están las víctimas también, y lo pongo quizás en palabras o en la visión también que tiene la gente de su ex partido a estas alturas, de las víctimas del terrorismo en la zona, y aquella gente que cree que no hay que avanzar en ningún acuerdo. ¿De qué manera la propuesta que se va a conocer mañana responde también a una necesidad de encontrar la paz en ese lugar? A ver, a mí me preocupa mucho que mi ex partido, que yo todavía quiero mucho y a mucha gente que sigue siendo mi amiga, es que al partido se le entregó hace 1 año, sí, 1 año, una ley que elaboré yo con mis abogados respecto a las víctimas del terrorismo y la reparación de las víctimas. Una ley completa, una ley muy amplia que revisó el Ministerio del Interior, la Secretaría, digamos, de la Presidencia, y por lo tanto una ley que podría ingresar el presidente mañana si él quisiera. Se incorporó la palabra terrorismo en 3 capítulos de los 22. Entonces, yo no sé si hay mala intención, que espero que no lo sea,
o quizás se olvidó el partido que esta ley yo misma la entregué personalmente, se las envié por correo electrónico, lo conversamos 2 semanas antes de que yo renunciara. Entonces, a mí me preocupa y por eso estoy acá dando la entrevista, porque hoy día el país está en muchas crisis de crimen organizado, violencia y muchas otras cosas. Entonces, cuando la política no se hace en serio y no se plantean las cosas con responsabilidad, es preocupante, porque las víctimas están absolutamente contempladas. Hay una ley para repararlas. Perdón, esta propuesta usted dice incorpora esa ley que usted propone. Y que además la ley la propuse yo, la aceptaron los 8 comisionados, el gobierno, y además de eso, en las 22 soluciones que proponemos, hay 3 que están destinadas solo a víctimas. Yo trabajo con víctimas, entonces eso que se plantea que no es así, es todo lo contrario. Entonces, por eso te vuelvo a insistir, hubo una persona del Partido Republicano que de manera irresponsable salió a transferir a todo el país, que esta era una propuesta octubrista, que generaba un país dentro de otro país. Nada, ni lo más lejano a eso. No se contempla expropiaciones, no se contempla un Estado dentro de otro Estado, no se contempla plurinacionalidad, nada de eso, todo lo contrario. Es una propuesta muy técnica que aborda los temas que nos pidieron, víctimas, catastro y una propuesta de cierre de la ley para que el Estado no siga hipotecando el futuro de Chile y de la macrozona sur. O sea, un cierre definitivo, cumpliendo en los plazos que estime pertinente el Congreso, al cual yo ya no voy a estar, para poder dar por cerrado un proceso que ya inició con la ley indígena. Nosotros no inventamos la rueda, nosotros estamos tratando de que esto funcione para que el pretexto de los 12 grupos terroristas que hay en la macrozona sur no sea el que el Estado no ha cumplido. Perfectamente. Dentro de lo que usted ha dicho, y para cerrar, senadora, hay hartas cosas que llaman la atención. Usted ha dicho, yo no voy a estar, porque la senadora Carmen Gloria Aravena, al renunciar a su partido, porque su partido le dice, no puede seguir, usted siendo parte del partido, si usted decide aprobar esta propuesta, y usted ha dicho, como los partidos señalando en esta entrevista, yo en un compromiso decido que tengo que renunciar al partido, efectivamente, porque tengo que ser coherente con lo que yo creo. ¿Significa eso que no tiene posibilidad de postular por la ley antidíscolos acá el próximo periodo? Se ha renunciado incluso a su propia carrera política por esto. Pero además usted ha señalado que se han hablado cosas en la prensa que no son, porque de hecho todavía no se conoce la propuesta, se va a presentar recién mañana. En ese sentido, primero, ¿qué cree usted que está detrás de este llamado a rechazar una propuesta con argumentos que no serían tales, según usted señala? Segundo, ¿qué mensaje le entrega a la ciudadanía también respecto de lo que se va a presentar mañana? Lo primero es que espero que no, es evidente que Chile está en una carrera política importante, hay muchos partidos que quieren de alguna manera alcanzar la presidencia, pero en esta carrera creo que ha habido un cierto populismo y por no decir cierta irresponsabilidad de algunos sectores. Yo soy una mujer de derecha por muchos años y lo voy a seguir siendo, pero la derecha no tiene que ser populista, tiene que ser la más estudiosa, la más comprometida y la que realmente entregue soluciones al país. Y en ese contexto, mi preocupación principal es que el país entienda que esta no es una deuda que inventaron estos comisionados, esta es una deuda que existe y este ha sido el pretexto de grupos revolucionarios que nos han tenido en vilo durante 27 años. Esto se tiene que acabar porque la causa por la cual ellos supuestamente han luchado ya no existiría y por lo tanto lo que tendrían que denominarse son grupos anarquistas, grupos terroristas muy vinculados al crimen organizado, al tráfico de drogas y al robo de madera. Esa es la realidad. Todo lo demás, hoy día si esta propuesta se estudia con detalle, con profesionalismo y seriedad, se van a dar cuenta que podría llegar a solucionar un problema que lleva 30 años en la historia. Perfecto, muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena, por sus palabras. Igual, no estamos tan acostumbrados, yo lo decía también hace un par de días, cuando presenta la renuncia a que los políticos o las personas que trabajan en política estén dispuestos a renunciar incluso a sus cupos, porque son coherentes con un trabajo, y en este caso un trabajo del cual usted participó, como dice, 2 años, más de 5.000 conversaciones, entrevistas con gente de todo tipo, que resultan en esta propuesta que se va a presentar mañana al país a las 8 de la mañana en una comisión encabezada por quien fuera
en aquel entonces ministro de Obras Públicas, Sebastián Piñera, e iniciar estas conversaciones Alfredo Moreno Charm. Como vemos, tan transversal es que efectivamente quien la presenta es una persona de otro sector político al relacionado con este gobierno. Así que muchas gracias y mañana revisaremos más en concreto en qué consiste. Sí, muchas gracias a ustedes por el interés en conversar este tema tan importante para el país. Claro que sí. Adelante, Cincia. Gracias, Lucía, y a la senadora por compartir con toda Latinoamérica esta información, por supuesto, por alzar la voz ante una situación tan importante. Gracias por el contacto, Lucía.